La antigua ruta de la seda era una extensa red de rutas comerciales de la antigüedad abiertas por China en el año 130 a.C. Estas rutas conectaban a China, India, Grecia y Roma, y no solo se intercambiaban bienes, sino que la ruta terminó siendo un puente cultural entre Asia y Europa. En 2013, China anunció el proyecto de una nueva ruta de la seda, inspirada en la conectividad física, económica y cultural de la antigua ruta. El proyecto consistía en otorgar préstamos a los países que se vincularan para construir centrales eléctricas, carreteras, puertos y aeropuertos. Y precisamente en octubre de 2023 se organizó en China una cumbre para celebrar el 10º aniversario de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, sin duda el programa de política exterior más ambicioso de Xi Jinping. En un principio el programa se consideró un éxito. China repartió cerca de $1 billón en préstamos para proyectos en más de 100 países, lo cual hace ver insignificante el gasto de Estados Unidos en países en desarrollo. Sin embargo, 10 años después ha surgido una imagen diferente de la ambiciosa iniciativa, pues muchos proyectos resultaron inviables y otros han llevado a los países en desarrollo a acumular deudas insostenibles, hasta el punto incluso de que debido a la imposibilidad de pagar sus deudas, China se ha terminado apoderando de infraestructuras estratégicas en estos países. Por eso las preguntas son si el proyecto ha merecido la pena por su enorme costo, cuál fue el verdadero objetivo de China con esta iniciativa y por qué China con este proyecto repitió los errores de su estrategia de crecimiento de los últimos años. El objetivo de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, aparte de tratar de compensar la desaceleración del crecimiento económico, era aumentar la influencia diplomática y geopolítica de China y contrarrestar la influencia de Estados Unidos, lo cual es fácil de deducir porque no tiene mucho sentido financiar proyectos en países tan conflictivos o con enormes riesgos políticos como la República Democrática del Congo o Venezuela. Algunos críticos afirman que estos proyectos financiados por China se convirtieron en una trampa de endeudamiento y aumentaron la dependencia económica de muchos países respecto a Pekín. Es decir, que el objetivo era vincular a países en desarrollo prometiéndoles financiar proyectos sobredimensionados en los que ningún banco privado se atrevería a participar, pero China sí, y cuando estos países no puedan pagar sus deudas al gigante asiático, las empresas chinas se quedan con activos estratégicos como puertos o adquieren el derecho a explotar recursos naturales. Tal es el caso de Sri Lanka, un país asiático que no pudo cumplir los compromisos de deuda a China y terminó cediendo los derechos de uso de un puerto estratégico. Sin embargo, más allá de que existan algunos casos en los que pareciera que China endeudara a países pobres para luego apoderarse de activos estratégicos, la realidad es que China parece más bien estar siendo fiel a su modelo de crecimiento económico de los últimos años. La capacidad de China para realizar grandes proyectos de infraestructuras nunca ha estado en duda. Pero como lo mencionamos en videos anteriores sobre China, este país suele emprender grandes construcciones, ya sea para demostrarle al mundo que puede hacerlas o para evitar la desaceleración de su crecimiento económico, pero sin antes considerar su viabilidad financiera o sostenibilidad a largo plazo. Tal es el caso, por ejemplo, de las ciudades fantasma, denominadas así porque los gobiernos locales ofrecieron tierras a los constructores a precios muy bajos para incentivar el crecimiento económico. Pero se construyeron tantos edificios de apartamentos que hay cientos deshabitados y ahora el sector de la construcción en China está en una delicada situación por el alto nivel de endeudamiento de las empresas constructoras. Lo mismo sucedió con la red de trenes de alta velocidad, que en sus fases iniciales fue todo un éxito, porque se construyeron líneas férreas entre las ciudades más grandes y densamente pobladas. Pero en fases posteriores los gobiernos regionales incentivaron su construcción, pero terminaron funcionando con pérdidas, porque las ciudades más pequeñas no son tan densamente pobladas para compensar el alto costo de un tren bala. En 2022 la empresa estatal de ferrocarriles china tenía una deuda de $900 mil millones, o sea el 5% de toda su economía. De manera que la iniciativa de la nueva ruta de la seda no es más que una copia de cómo funcionan los proyectos de infraestructura en China. Porque si a los políticos regionales les gusta dejar su legado con grandes proyectos de infraestructura, a los políticos nacionales también, y Xi Jinping quiere dejar su legado con este proyecto. Y en este caso de nuevo, con cientos de proyectos financiados por China alrededor del mundo, se percibe el mismo patrón. Los participantes de la nueva ruta de la seda, como empresas estatales, bancos y gobierno, estaban tan ansiosos de ver los beneficios de los proyectos y traducirlos en números que se apresuraron a cerrar acuerdos sin una planificación adecuada. La mayoría de los proyectos se llevaron a cabo de manera aislada.
Por ejemplo, los puertos no sirven de nada si no van acompañados de carreteras o ferrocarriles que transporten la mercancía desde el puerto hacia el interior del país. Por otro lado, los chinos no pensaron detenidamente en la viabilidad económica de muchos proyectos. Por ejemplo, en 2009, el gobierno de Montenegro licitó un contrato para construir una autopista que conectara su puerto en la ciudad de Bar con Serbia. 2 contratistas privados participaron en los procesos de contratación, pero finalmente ninguno obtuvo la financiación necesaria. Como consecuencia, Montenegro recurrió a un banco chino que no le preocupaba porque otros bancos privados no habían otorgado los recursos, y ese banco chino sí decidió financiar la autopista. Ahora, este solo proyecto es una de las principales causas de las dificultades financieras de Montenegro. De manera que sí hubo un afán de los chinos por materializar la nueva ruta de la seda sin importar sus consecuencias. Los siguientes datos pueden ser la mejor prueba. Según un centro de pensamiento estadounidense, el número de nuevos proyectos firmados con los países de la nueva ruta de la seda siempre han alcanzado su máximo en junio, octubre y diciembre, que son los finales de cada trimestre, y suelen ser periodos de presentación de informes. Además, el mes con el mayor número de nuevos proyectos es casi siempre diciembre, lo que podría reflejar el afán de última hora por inflar las cifras para mejorar las estadísticas anuales para los informes gubernamentales. Por ejemplo, en 2018, el número de nuevos proyectos firmados pasó en noviembre de 497 a 4081 en diciembre. De igual forma, en 2021, el número mensual de nuevos proyectos contratados pasó de 532 en noviembre a 1739 en diciembre. Y como era de esperarse, muchos de estos proyectos se han paralizado y otros han llevado a países muy pobres a acumular deudas insostenibles. Como consecuencia, China ha tomado algunas medidas para aliviar la tensión de estas deudas. Ha proporcionado sus propios rescates a los países de la nueva ruta de la seda y a conceder otros para mantener a flote a los países con problemas. También ha tenido que alargar los plazos de pago y ha ampliado los periodos de gracia para aliviar aún más las dificultades de pago. Según Financial Times, los rescates bilaterales de China suman casi 240.000 millones de dólares entre 2008 y 2021, pero aumentaron vertiginosamente a partir de 2015. Por otro lado, se calcula que la emisión china de préstamos en el extranjero alcanzó un máximo en 2016 de casi 90.000 millones de dólares, para luego caer en 2021 a menos de 5.000 millones de dólares. Entonces, oficialmente nunca se va a escuchar al gobierno chino admitir que la forma en que abordaron la nueva ruta de la seda fue un error. Eso porque el proyecto está muy ligado al legado personal de Xi Jinping. Por el contrario, han cambiado el discurso, centrándose ahora en proyectos más pequeños referentes a la educación, la energía limpia y la pobreza. Este cambio en el enfoque fue anunciado por Xi Jinping en 2021, con un programa llamado Iniciativa de Desarrollo Global. Estos proyectos suenan más sostenibles, pero lo cierto es que China ya gastó $1 billón en cientos de proyectos alrededor del mundo, y este cambio de enfoque solo refleja cómo la creciente deuda y los problemas económicos internos de China ya están limitando su capacidad de influencia en el resto del mundo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.